Continuamos con el grado de Criminología en la UNED, en esta parte segunda. El sistema nervioso. Tanto la estructura como el funcionamiento del sistema nervioso es el resultado de la evolución que va a permitir a los diferentes organismos integrar la información que reciben el entorno y emitir las respuestas más adecuadas para su supervivencia y reproducción. El sistema nervioso constituye el centro de control responsable del funcionamiento de todos los órganos del cuerpo y regula todas las actividades que realiza el ser humano, tanto las voluntarias como involuntarias. Nos permite contactar e interaccionar con nuestro entorno a través de sistemas simbólicos como el lenguaje, implicarnos emocionalmente y adquirir nuevos aprendizajes y habilidades que facilitan nuestra existencia. Las células encargadas de recibir la información tanto del interior como del exterior del organismo a través de los órganos de los sentidos son los receptores. Su función es transformar los distintos tipos de energía física en impulsos nerviosos, por ejemplo en el caso del estímulo visual o auditivo, que hablaríamos de energía electromagnética, en el caso de estímulos gustativos o olfativos, hablaríamos de energía electroquímica, y en el caso de estímulos táctiles hablaríamos de energía mecánica. Estos impulsos nerviosos son transmitidos al cerebro donde se integran y procesan hasta llegar a los órganos efectores que serán los que ejecutarán la respuesta, bien mediante órganos motores, aparato locomotor, o mediante glándulas secretoras, sistema endocrino. Este último es, junto con el sistema nervioso central, otro sistema de comunicación del organismo compuesto por glándulas endocrinas que producen hormonas. El sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, trabajando de forma conjunta y armónica, el primero mediante señales eléctricas en forma de impulsos eléctricos y el segundo usando señales químicas, como hormonas, regulan todas las actividades internas del organismo, recuerdos, aprendizajes, comportamiento, permitiendo que éste reaccione a los estímulos externos y se acomode al entorno. El cerebro, que es la estructura principal del sistema nervioso humano y el que permite que nuestro comportamiento sea de un determinado modo, envía permanentemente instrucciones al sistema endocrino y este, a su vez, le retroalimenta con información de las glándulas endocrinas. Debido a su estrecha y permanente interrelación, es habitual para referirse a ambos sistemas de forma conjunta utilizar la denominación de sistema neuroendocrino. El sistema nervioso está formado por una gran red de comunicación donde su única básica es la neurona, célula especializada en recibir y transmitir información, procesarla, interpretarla y reaccionar ante ella. Básicamente su principal función es mantener la homeostasis en el organismo mediante un proceso de intercambio de señales procedentes tanto del interior como del exterior. Su descubrimiento hay que atribuirlo al científico español Santiago Ramón y Cajal, quien dedicó gran parte de su vida a la investigación del sistema nervioso y cuyos aportes, finalmente, le hicieron merecedor del Premio Nobel en el año 1906. La neurona es la pieza fundamental y funcional del sistema nervioso, que va a permitir la conducción de la información interna del organismo hacia el exterior o bien dentro del propio organismo entre dos puntos distantes. Por ejemplo, las neuronas se involucran en una gran diversidad de situaciones, como cuando somos capaces de detectar con la mano una pelota que se nos dirige hacia la cara, cuando oímos que alguien a nuestro lado se ha caído al suelo, o cuando intentamos recordar el nombre de un actor, y cuando sudamos o cuando se acelera nuestra frecuencia cardíaca ante una situación estresante. Hay que tener en cuenta que cada individuo, al llegar a la madurez, aproximadamente a los 20 años, dispone de unas 100.000 millones. Estas neuronas no se reproducen, sin embargo, sí pueden establecer nuevas conexiones con otras neuronas permanentemente a lo largo de toda la vida, formando circuitos complejos que pueden servir de soporte para el desarrollo de diversos procesos psicológicos como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, etc. En una neurona pueden destacarse tres regiones principales: el cuerpo celular, las dendritas y los axones. El cuerpo celular, o soma, se compone de un número que contiene el material genético, cromosomas y genes. El citoplasma, que mantiene viva la célula, y la membrana celular, que rodea y protege a toda la célula. De él emergen dos prolongaciones, las dendritas y los axones. ¿Qué son?
Las dendritas son prolongaciones cortas y ramificadas que salen del cuerpo celular, cuya función es captar la información proveniente de otra neurona u otro tipo de célula mediante impulsos nerviosos o eléctricos. Esos impulsos nerviosos surgen como consecuencia de un cambio en la permeabilidad en la membrana celular tras la ocurrencia de alguna estimulación, y su finalidad es recoger los mensajes provenientes de otras neuronas y transmitirlos al cuerpo celular de otra neurona. Y el axón es una fibra larga que se extiende desde el cuerpo celular a través de la cual se transporta la información mediante impulsos eléctricos desde el cuerpo celular de una neurona hasta otras neuronas. La longitud de un axón puede variar entre 1 milímetro hasta 90 centímetros, como es el caso de los axones que van desde el encéfalo hasta la base de la médula espinal. Muchos axones están cubiertos por una estructura aislante, conocida como mielina, que actúa protegiendo el axón sobre el que se dispone a intervalos regulares, dejando espacios sin cubrir, nódulos de Ranvier. Además de la función de aislamiento y protección, también tiene la de incrementar la velocidad en la transmisión de las señales. Por ejemplo, cuando el sistema inmunitario ataca a la vaina de mielina, como ocurre en la esclerosis múltiple, se produce una desmielinización de los axones, que deriva en una transmisión nerviosa más lenta, y que en este caso concreto va a producir alteraciones de la percepción sensorial, la coordinación motora. La comunicación y conexión entre las neuronas se produce a través del proceso de la sinapsis. Esta conexión entre las neuronas ocurre en un pequeño espacio denominado hendidura sináptica o espacio sináptico, donde la terminación presináptica, encargada de enviar información mediante la liberación de neurotransmisores, se aproxima a la terminación postsináptica, que contiene receptores y recibe dicha información. Cuando una neurona descarga un impulso eléctrico, este se desplaza a través del axón hasta llegar a unos pequeños engrosamientos denominados botones terminales o sinápticos. Los axones terminales están provistos de una serie de minúsculos sacos, ubicados en un extremo, denominados vesículas sinápticas, que contienen sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que son liberados en el espacio sináptico. Una vez que un impulso nervioso ha desencadenado la liberación de neurotransmisores, estos mensajeros químicos cruzan el espacio sináptico y son captados por los receptores, situados en la membrana de la siguiente neurona. La unión del neurotransmisor con los receptores estimula a la segunda neurona para que transmita el impulso nervioso, llevándose así la señal de una neurona a la siguiente. Cuando se produce una sinapsis, es decir, cuando una neurona libera un neurotransmisor para comunicarse con otra neurona adyacente, la respuesta es inmediata. Este tipo de respuesta emitidas por el sistema nervioso son rápidas, involuntarias, breves y específicas. Esto nos ayuda a entender que las funciones del sistema nervioso tienen que ver con respuestas inmediatas que aparecen ante un estímulo externo al que tenemos que responder de forma inminente. Por ejemplo, cuando retiramos la mano porque nos hemos quemado con una sartén y nos hemos pinchado con una aguja, o cuando tenemos que reaccionar ante el sonido de un claxon en la calle ante cualquier otro peligro, o ante la estimulación de los reflejos osto o tendinosos. Por ejemplo, como ocurre con el reflejo rotuliano, cuando ante un pequeño golpe en el tendón de la rodilla se genera una respuesta fisiológica de extensión brusca de la pierna, o cuando se dilata la pupila ante la estimulación de una luz. Las neuronas, además, están capacitadas para dar respuesta a estímulos específicos que las activan. Por ejemplo, ante estímulos luminosos se estimulan las células nerviosas de los ojos y ante estímulos químicos lo hacen las células de la nariz. El sistema nervioso humano está implicado, como ya hemos señalado anteriormente, en el funcionamiento global del organismo, lo que incluye también todos sus componentes psicológicos. Por tanto, se encuentra relacionado con procesos como la cognición, el lenguaje, la memoria, las emociones, la toma de decisiones, etc. Conocer su organización resulta fundamental para la comprensión de su funcionamiento. Desde un punto de vista anatómico, el sistema nervioso puede dividirse en dos sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Hablemos de ello.
El sistema nervioso central, SNC, es el centro de mando donde se procesa e integra toda la información procedente del exterior y del interior del cuerpo, el encargado de generar órdenes, tomar decisiones y organizar la respuesta del organismo, bien sean reflejos simples o respuestas motoras complejas. Se compone del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está contenido dentro del cráneo y está constituido por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro constituye la región principal del encéfalo. Se encuentra bordeado por la corteza cerebral, desde donde se controlan la mayor parte de las funciones más importantes de los seres humanos, entre otras muchas la interpretación de la información sensitiva, la percepción del movimiento, la visión, el lenguaje, la elaboración de planes, la toma de decisiones. Desde un punto de vista funcional, las áreas en las que puede dividirse la corteza cerebral son las siguientes. Las áreas somatosensoriales, ubicadas en la parte posterior de la corteza cerebral, detrás del surco central, también conocido como cisura de Rolando, se encargan de recibir e interpretar impulsos relacionados con las sensaciones. Otra área sería las áreas motoras, que están situadas en la parte posterior del lóbulo frontal, justo antes de la cisura de Rolando, y del área somatosensorial, que inician y controlan los movimientos voluntarios, y las áreas de asociación, constituidas por algunas áreas motoras y sensoriales, así como por áreas de los lóbulos occipital, parietal, temporal y frontal, que tienen como función integrar tanto los mensajes procedentes de los sentidos como los procedentes de áreas motoras. Desde estas áreas se controlan y coordinan todos los procesos mentales superiores del ser humano. La corteza cerebral, o córtex cerebral, con un grosor que oscila entre 2 y 4 milímetros, está provista de pliegues elevados, que se denominan circunvoluciones, y de surcos profundos, denominados cisuras. Se dispone cubriendo de forma parecida a la corteza de un árbol, la superficie de los hemisferios cerebrales separados por la cisura interhemisférica o surco central y comunicados entre sí por un haz de fibras nerviosas que constituyen el cuerpo calloso, cuya función es permitir el intercambio de información entre ellos. Regula la mayor parte de las conductas complejas del ser humano, interviniendo en la memoria, la percepción, la atención, la conciencia, la emoción, la motivación, la cognición, el pensamiento, el lenguaje, en suma, en todos los procesos psicológicos humanos. Todo nuestro comportamiento es el resultado de un complejo proceso mental en el que intervienen ambos hemisferios cerebrales. Cualquier pensamiento, sensación o acción activa áreas de ambos hemisferios. No obstante, cada uno de ellos está especializado en diferentes funciones. Así, el hemisferio izquierdo procesa la información de manera analítica y se encarga de las funciones racionales y lógicas. Por lo general, suele ser dominante en el lenguaje y en todas las tareas relacionadas con razonamiento simbólico. Además, controla la escritura y el movimiento del lado derecho del cuerpo. Por otro lado, el hemisferio derecho, por lo general, es dominante en tareas no verbales, visuales y espaciales, que se encuentran fundamentalmente implicado en los aspectos emocionales, imaginativos, artísticos, musicales, de percepción especial, permitiendo comprender el sentido metafórico del lenguaje y establecer relaciones creativas entre conceptos. Además, interviene en el tacto y el movimiento de la parte izquierda del cuerpo. Las cisuras y surcos de la corteza cerebral dividen cada hemisferio en 4 zonas o lóbulos, visibles desde la superficie. Lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. Y otra, la ínsula, que es no visible desde la superficie, pero está cubierta por parte de los lóbulos frontal, parietal y temporal. Hablemos de ellos. El lóbulo frontal corresponde con la porción anterior de cada hemisferio cerebral. Está implicado en el control motor, la regulación muscular, las sensaciones procedentes de los receptores cutáneos, musculares, tendinosos y articulares. Recibe y coordina mensajes de los otros 3 lóbulos de la corteza, supervisando e integrando las tareas complejas realizadas por el resto del encéfalo, implicado en funciones mentales superiores como el pensamiento, la planificación, la solución de problemas, la toma de decisiones. Esta función tan compleja ha llevado a muchos investigadores a pensar que el lóbulo frontal ejerce como un centro ejecutivo de control para el encéfalo. El lóbulo temporal
Este está localizado delante del lóbulo occipital, desde la sien, y constituye una de las áreas de asociación de la corteza cerebral que participa en la recepción y procesamiento de la información, tanto auditiva como visual. También contribuye al balance y el equilibrio del organismo. El lóbulo parietal se localiza en la parte superior de los lóbulos, temporal y occipital, ocupando la parte superior posterior de cada hemisferio. Se encarga de recibir y registrar toda la información sensorial procedente del cuerpo. Los lóbulos cerebrales y principales áreas motoras y somatosensoriales de la corteza cerebral. Son músculos receptores sensoriales, articulaciones, órganos internos y papilas gustativas. El lóbulo occipital se sitúa en la parte posterior de los hemisferios cerebrales y su función prioritaria es recibir y procesar la información visual. La ínsula. Esta se encuentra cubierta con porciones de los lóbulos frontal, parietal y temporal. Recibe información gustativa, auditiva, olfatoria, somatosensorial, fundamentalmente el dolor. Está implicada en la codificación de la memoria y en la integración de la información sensitiva con las respuestas viscerales, evaluando los estados corporales asociados a las emociones. Se ha comprobado que la ínsula se activa durante las experiencias emocionales y recibe y envía información a un gran número de estructuras relacionadas con el sistema límbico, participando en la generación de emociones. El sistema límbico está ampliamente desarrollado en los mamíferos, pero no tanto en otras especies, lo que se refleja en los patrones de conducta más o menos limitados. Por ejemplo, los peces, los reptiles, cuyo sistema límbico es bastante primitivo, presentan unos patrones de conducta fijos y muy limitados en comparación a los seres humanos. Este sistema tiene un papel central en las situaciones de estrés y también participa en el procesamiento central de la información olfatoria, pero sobre todo en los seres humanos es un centro fundamental para los impulsos emocionales básicos. Algunas de las estructuras que forman parte del sistema límbico son el hipocampo, cuyo papel fundamental se centra en la formación de nuevos recuerdos. Cuando esta zona es lesionada hay una incapacidad para recordar nada nuevo, aunque sí se recuerdan acontecimientos sucesorios con anterioridad a la lesión. La amígdala y el hipotálamo, con importantes implicaciones en el control y regulación de las emociones, y el tálamo, que forma un circuito en el que conecta al hipocampo y al hipotálamo, proyectándose de nuevo hacia el tálamo. La mayoría de los estudios realizados sobre estimulación eléctrica, destrucción de tejidos o extirpación quirúrgica de zonas específicas sugieren que el sistema límbico participa en una gran diversidad de conductas, entre otras muchas la conducta agresiva. El cerebelo. Este está situado debajo del cerebro y se encuentra provisto de multitud de haces nerviosos que lo conectan con el resto de las estructuras encefálicas y con la médula espinal. Tiene diversas funciones motoras complejas, entre las que pueden destacarse el control de la postura corporal, la regulación de los reflejos y el control del equilibrio para caminar y estar parado, o la coordinación de músculos, tendones y articulaciones para lograr la máxima precisión en los movimientos corporales. Además, participa en funciones cognitivas superiores, como la regulación de los afectos, la emoción y la conducta, el lenguaje, la atención, el aprendizaje, la memoria o las funciones ejecutivas. Del tronco encefálico diremos que está situado entre el encéfalo y la médula espinal. Es la estructura encargada de dar paso a la información que viene y que va hacia el cerebro. Cerebelo y médula espinal. Está involucrado en procesos como la alerta, el sueño, la respiración, etc. A su vez, consta de otras muchas estructuras como el bulbo raquídeo, que unido a la médula espinal constituye la parte inferior del tronco encefálico, donde se localizan vías sensoriales y motoras que comunican la médula espinal con el encéfalo, además de otros muchos centros que regulan funciones vitales como la respiración, los latidos cardíacos, etc. La médula espinal. Esta es un cordón nervioso con forma cilíndrica que se encuentra protegido por las vértebras que forman la columna vertebral. Se extiende desde el bulbo raquídeo hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar. Las regiones de la que consta desde la parte más alta son la cervical, la dorsal o torácica, la lumbar y la zona sacra.
Su función principal es conectar y comunicar al cerebro con los nervios de todo el organismo a través de vías aferentes, llevando las sensaciones desde las partes más distales del cuerpo al encéfalo, y eferentes, llevando la información desde los núcleos cerebrales hacia las partes más distales del cuerpo. En cuanto al sistema nervioso periférico, con las siglas SNP, las estructuras fundamentales que lo componen son los ganglios, constituidos por acúmulos de cuerpos neuronales y axones que forman parte de los nervios, cuya función es la conexión entre algunas estructuras neurológicas, como por ejemplo entre el SNC, sistema nervioso central, y el SNP, el sistema nervioso periférico, y los nervios, constituidos por agrupamiento de axones de las neuronas que se distribuyen por todo el cuerpo. El sistema nervioso periférico, denominaremos SNP, está integrado por un complejo sistema de vías nerviosas que se ramifica desde la médula espinal y conecta con todas las partes del organismo, incluidas las zonas más distales, recibiendo y enviando información en ambos sentidos. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales y son los que conducen información hacia dicha región. Existen 12 pares de nervios craneales. Los nervios que se originan en la médula espinal se denominan nervios espinales o raquídeos y son los que conducen información hasta la médula espinal. Existen 31 pares de nervios espinales, también conocidos como nervios raquídeos. Desde un punto de vista funcional, se divide en dos ramas que cooperan e interactúan entre sí: el sistema nervioso somático y el autónomo. El sistema nervioso somático tiene como principal función poner en comunicación el organismo con el medio ambiente externo, y al contrario que el sistema nervioso autónomo, que tiene funciones involuntarias, el sistema somático controla tanto los nervios motores como los sensoriales de una forma voluntaria. Es el responsable de transportar la información a través de dos tipos de neuronas: las neuronas sensoriales o aferentes, que transmiten la información de los receptores de los órganos sensoriales, de los receptores somáticos situados en la superficie del cuerpo y de algunas estructuras profundas hacia el SNC, y las neuronas motoras o eferentes, que transportan la información desde el SNC hacia los músculos esqueléticos. A continuación hablemos del sistema nervioso autónomo o vegetativo, con las siglas SNA. Este transporta la información desde y hacia los órganos y glándulas internas del organismo, ocupándose además de mantener el equilibrio fisiológico, regulando sus funciones internas de forma automática e involuntaria, tales como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Se divide a su vez en dos subsistemas que realizan acciones opuestas, aunque por lo general actúan cooperando, con el objeto de mantener un estado de equilibrio funcional del organismo: el simpático y el parasimpático. Hablemos de ellos. El sistema nervioso simpático, con las siglas SNS, constituye una de las ramas del sistema nervioso autónomo que se encarga de controlar las reacciones y reflejos viscerales. Regula de forma involuntaria la contracción de los músculos lisos y la secreción de muchas glándulas. Concretamente, los neurotransmisores más importantes de este sistema son la adrenalina y la noradrenalina. Este sistema se pone en funcionamiento ante situaciones de alarma para facilitar una respuesta adaptativa, por ejemplo, de lucha o huida, y que en situaciones de emergencia puede ser de supervivencia. Y el otro sistema, el nervioso parasimpático, con las siglas SNP, actúa de manera opuesta al simpático, pero equilibrándose con él. Tiene como función regular las actividades de restauración, relajación, reposo y mantenimiento del cuerpo, inhibiendo o reduciendo la acción de los órganos mediante la liberación de acetilcolina, que actuará disminuyendo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión muscular, encogiendo la vejiga, reduciendo las secreciones de las glándulas sudoríparas ecrinas. El sistema endocrino. El sistema endocrino es, junto con el sistema nervioso, responsable de regular el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Como se comentó con anterioridad, existe una constante y una estrecha colaboración, interrelación química, entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, y su intervención es clave para coordinar e integrar reacciones psicológicas complejas. El sistema endocrino se encarga de regular la cantidad hormonal que ha de liberarse para atender a los requerimientos del organismo. Está formado por células especializadas, glándulas endocrinas, que liberan sustancias químicas, hormonas, hacia el torrente sanguíneo.
A diferencia de los neurotransmisores liberados por el sistema nervioso que se comunican únicamente con una neurona adyacente mediante la sinapsis, las hormonas se comunican con cualquier célula a través del torrente sanguíneo, independientemente de la distancia a la que éste se encuentre. De este modo, gracias al sistema cardiovascular, las hormonas se reparten por todo el organismo, interviniendo en el órgano que lo requiera y manteniendo así el equilibrio orgánico u homeostasis. En cualquier caso, tanto los neurotransmisores como las hormonas cumplen la misma función, que es transmitir mensajes. Una de las diferencias fundamentales que puede establecerse entre el sistema nervioso y el sistema endocrino se centra en la velocidad con la que intervienen ambos. Mientras el sistema nervioso, mediante un impulso eléctrico, puede viajar a lo largo de todo el cuerpo en décimas de segundo, el sistema endocrino libera hormonas que viajan a través del torrente sanguíneo y ralentizan significativamente el proceso, pudiendo necesitar en ocasiones hasta minutos para alcanzar su destino. Además, este proceso interviene cuando la comunicación se produce con células lejanas, motivo que explica su mayor lentitud. El sistema endocrino, y más concretamente las hormonas que segrega, ostentan una gran diversidad de funciones, entre ellas la activación de la conducta, afectando a la agresividad, los estados de alerta y somnolencia, la concentración, etc. También tiene efectos sobre el estado de ánimo, el aprendizaje, incluso en el desarrollo de trastornos psicológicos graves como la depresión. Las principales glándulas del sistema endocrino, centrándonos exclusivamente en sus funciones prioritarias que ejercen, son las siguientes. La hipófisis, que está localizada en la parte inferior del encéfalo conectada con el hipotálamo. Es habitual denominar a estas dos glándulas como hipotálamo hipofisario. Influye en el funcionamiento del crecimiento, de la maduración de los óvulos y la secreción de testosterona de las contracciones del útero durante el parto. La hipófisis es la glándula que mayor cantidad de hormonas segrega en el organismo, por ello, debido a su importante función en la regulación de otras glándulas endocrinas, suele denominarse como glándula maestra. Otra glándula, la glándula tiroides, que se encuentra ubicada debajo de la laringe y produce tiroxina, cuya acción está centrada en aumentar el índice metabólico basal, que es el requerimiento energético mínimo que necesita el ser humano para sobrevivir. Por ejemplo, un exceso de activación tiroidea, el hipertiroidismo, originará excitabilidad, insomnio, disminución de la atención y la concentración. Por el contrario, un defecto en su activación, es decir, en los niveles de tirosina, el hipotiroidismo, ocasionará enlentecimiento, somnolencia, cansancio, etc. El páncreas, se ubica entre el estómago y el intestino delgado y tiene entre sus funciones principales regular el nivel de azúcar en la sangre mediante la producción y secreción en el torrente sanguíneo de dos hormonas reguladoras, la insulina y la glucagón. Ambas hormonas trabajan para mantener un equilibrio adecuado, de modo que cuando hay un exceso de azúcar en la sangre, la diabetes, se requerirá de insulina para bajarla. Por el contrario, cuando hay un defecto de azúcar, se requerirá de una hormona hiperglucemiante como el glucagón para elevarlo. Otra glándula sería las glándulas suprarrenales. Estas se localizan por encima de los riñones y en cada una se distinguen dos partes, una interna que corresponde con la médula suprarrenal, que produce adrenalina y noradrenalina, y otra externa que se corresponde con la corteza suprarrenal, que produce cortisol y aldosterona. Ambas tienen sus funciones de responder ante las situaciones de estrés bajo la influencia del sistema nervioso autónomo. Otra glándula, la glándula pineal o epífisis. Esta se ubica en la mitad del encéfalo y produce melatonina, hormona especializada en la regulación del sueño y sincroniza nuestro reloj biológico interno mediante el ciclo luz-oscuridad. Las gónadas, en los ovarios de las mujeres y testículos en los varones, tienen como función prioritaria la producción de óvulos y espermatozoides, respectivamente. La producción de andrógenos y testosterona predomina fundamentalmente en el sexo masculino, mientras que la producción de estrógenos y progesterona predomina en el sexo femenino. Estas hormonas desempeñan diversas funciones en el desarrollo de las personas, además de las funciones reproductivas. Entre otras, ejercen su influencia en algunos comportamientos agresivos.
El funcionamiento del sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, coordinados, tiene un papel crucial en el desarrollo de las distintas conductas del ser humano. En la actualidad, nadie pone en duda que tanto los factores biológicos de herencia como los ambientales ejercen su influencia sobre la conformación de la conducta. Una de las primeras referencias sobre el papel de la biología y más concretamente de la genética en el comportamiento humano la encontramos en Darwin y su teoría de la evolución de las especies en la selección natural. A continuación, va a desarrollarse, como ha sido el proceso de la evolución del ser humano, analizando algunos aspectos relacionados con la reconstrucción filogenética, desde el momento en que comenzó la vida en forma de una molécula capaz de producirse y dejar descendencia, y cuáles han sido los procesos que determinan quién sigue en la siguiente generación y quién no.